¡Arriba España, dígame! ¡Viva el friquismo! Realmente español, desde que nací hasta que me muera. Español y franquista también. Hombre, soy de Franco total, desde antes de nacer. A mí me pasa lo mismo. Que nací en una democracia y ahora estoy en una dictadura roja. Me emociono. Es que como estás preguntando cosas que en mi opinión son tonterías, yo lo único que te digo es que no hay nada más que sindicalistas paseando banderas republicanas en este país. Y vosotros, los que os llamáis los de los medios, que parece que sois los dueños del mundo, sois los que les dais aire a eso. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Con Franco se vivía mucho mejor, sí, muchísima gente, la gente honrada, muchísima gente, y más seguridad. Franco debió poner el aborto hace 60 años, entonces no habría tanta porquería como hay ahora. Deja de beber, que te está sentando mal. ¿Usted se da cuenta que lo que dice es una barbaridad? Lo que yo digo es una barbaridad, sí será una barbaridad, sí. Soy español, no soy europeo, soy español. Felicidades. De corazón. Los rojos también mataron a muchos. A mi abuelo lo mataron los rojos. Pero ¡Es un criminal malo! Tiene usted una foto de Baltasar Garzón y está usted detrás con la bandera del águila. Eso en Jaén, en una feria. ¿Qué opina usted de todo lo que está pasando con Garzón? Pues yo es que la verdad, aquí no tenemos prensa ni nada, no me entero de nada. Pero no ¡Alerta por subnormal! se ha enterado de todo lo de la memoria histórica que está Sí, haciendo he oído Garzón ahora? algo. Pero no ha estudiado usted la historia de España. No, nada, ni nada. no, sí, ya digo que no lo he ido ni a ninguna escuela de paga ni nacional tampoco. ¿Sabe usted leer? Un poquito, para entenderme un poquito nada más. ¿Y escribir? Pues malamente. Las neuronas están fritas. Hemos comprado unos dulces. ¿Qué es esto? Triángulos de la memoria histórica. Me alegro de que todavía haya sitios donde se pueda estar a gusto. ¿Usted es tonto que? Fumar es malo, pero ZP es peor. Todas estas frases se las inventa usted. Sí, algunas me invento, sí. ¡Yo me estoy poniendo perraca! ¿Alguna cosilla España habrá mejorado desde Franco o no? Yo no sé, porque yo de aquí no salgo. No sale usted. No salgo, no sé. Eso me parece jodidamente gracioso. Aquí tenemos el Aceite de oliva español. con el águila también. La calidad que tiene. Hasta los pimientos, Pepe, son rojos, amarillos y rojos. Y con el águila. No es lo que estaba muy rico, muy rico, muy rico. ¿A usted también le gusta Franco? Sí, claro. Eso cada uno es el sentimiento que tenga dentro. Adentro. ¿Qué dice, loco? ¿Cuántos años tiene? 19. Hombre, no lo conozco, pero sé algo de historia también. ¿Y qué hizo Franco? Pues hay muchos pantanos, hay muchas tierras, hay muchos campos por aquí cerca. ¡Adiós, telefonista! Yo soy la segunda generación, mi hijo que es la tercera. ¿Qué tal? Encantado. ¡Vaya canalla! De España, ¿Y si sale socialista el niño? pues dejaría de ser el nieto mío. Bravo. Sí, señor. Siempre que bajo al sur, siempre paro por aquí. Me siento como en casa aquí. Aunque yo soy más falangista que franquista, pero bueno, arriba España. Venga, que te pires, hombre, que te pires. Esta es mi chiquita ahora. ¿Ah, esa es su novia? Esa es mi novia. 27 tacos. Qué guapa. Pues llevo ya 4 mujeres. Esto me lo ha puesto mi marido comiendo, que son los palillos que hay en las mesas. A ver, el águila de la bandera, ¿qué significa? No me digas, no tengo ni No lo idea. sabe. felicidades, campeona. Si algo hay que identificar, mira quién somos. La Guardia Civil. Esas cabezas no están bien.